Continuamos con el estudio del tema 14, que está dedicado fundamentalmente al estudio de la microbiología. La lección de hoy va a versar sobre los microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos son aquellas entidades que tienen la capacidad de producir un tipo de patología, un tipo de afectación que se llaman enfermedades infecciosas. Mirad, el cuerpo orgánico, la definición de enfermedad infecciosa no fue establecido hasta el año 1900 por Koch, que fue el mismo descubridor del bacilo de la tuberculosis. Y es que cada enfermedad infecciosa está producida por un tipo específico de microorganismos que van a cumplir una serie de postulados que estableció Koch para diferenciar lo que es una enfermedad infecciosa de una enfermedad no infecciosa. Estos postulados hoy en día pueden parecer muy evidentes, pero en el año 1900, que prácticamente se desconocían todos los microorganismos patógenos, que se desconocían su morfología, su actividad y su tratamiento, pues sí fue muy novedoso. Y así Koch dijo que para que una enfermedad fuera considerada infecciosa y que el microorganismo fuera el patógeno, los microbios tenían que estar siempre presentes en los individuos enfermos y ausentes en los individuos sanos. Evidente hoy en día que el patógeno, el microorganismo que fuera a producir esa enfermedad, se tenía que aislar en el individuo enfermo y ser cultivado a partir de las muestras que se obtuvieran. En cambio, en el individuo sano no aparecerían nunca en sus cultivos. El tercer postulado dice que los microorganismos que habían sido cultivados, si se inoculan a un individuo sano, pues iban a producir la enfermedad. Y en el último punto de los postulados de Koch estaría que ese nuevo individuo que se ha contaminado con el microorganismo que ha sido cultivado se va a aislar en el mismo ese microorganismo. Esos postulados de Koch lo tenéis muy bien descrito en el cuadro adjunto. Aquí tenéis un animal enfermo, sabemos que está enfermo porque en una extensión de sangre vemos el patógeno sospechoso, en cambio en un individuo sano pues no existe ese patógeno. Si nosotros cultivamos ese patógeno en un medio de cultivo adecuado, pues aparecen las colonias del patógeno sospechoso, en cambio del individuo sano no aparece nada, y de esas colonias del individuo patógeno, si los inyectamos a un individuo sano, el animal va a enfermar y nosotros vamos a volver a aislar, a descubrir en el cultivo y en la visión, en la observación microscópica, el mismo patógeno sospechoso. Cuando los microorganismos producen esas enfermedades infecciosas, estamos hablando de que cumplen estos postulados de Koch que acabamos de explicar. ¿Por qué viene dada la virulencia de los microorganismos patógenos? Bueno, pues entendemos que la virulencia es la capacidad para producir trastornos en el ser afectado, es decir, de producir una enfermedad infecciosa más o menos importante. Los microorganismos patógenos más virulentos serán los que produzcan enfermedades infecciosas más graves y los microorganismos patógenos con menos virulencia serán los que sean capaces de producir enfermedades infecciosas más leves. ¿Y de qué va a depender la virulencia de un determinado microorganismo? Pues va a depender de su poder invasor, es decir, de la capacidad que tenga ese microorganismo de proliferar en el foco de la infección y de producir una infección sistémica. Si nos vamos a lo que nos está ocurriendo con el coronavirus, veis y entendéis que la importancia del coronavirus es que posee una alta virulencia porque tiene un gran poder invasor y una capacidad de producir una infección sistémica, pero además esa virulencia va a depender también de la capacidad de producir sustancias tóxicas para el ser que está parasitado. Esa toxigenicidad que puede producir esos microorganismos patógenos pueden ser por producción de exotoxina o de endotoxina. Las exotoxinas son proteínas que son termosensibles. Las endotoxinas son lipopolisacáridos de la pared celular del microorganismo que son termoestables. Y esos microorganismos son los que van a producir las enfermedades infecciosas. ¿Qué entendemos por infección? Mirad, la infección es el proceso de
penetración y proliferación dentro de un ser vivo de un microorganismo patógeno, produciendo lo que nosotros acabamos de describir como enfermedad infecciosa o enfermedad infectocontagiosa, porque se va transmitiendo de individuos enfermos a individuos sanos. Por lo tanto, la infección es el proceso por el cual un microorganismo patógeno es capaz de producir una enfermedad infecciosa. ¿Cuáles de los microorganismos que nosotros hemos estudiado van a producir infecciones? Pues mirad, prácticamente todos. Hay microorganismos patógenos de tipo bacteriano, de tipo vírico, hay protozoos que pueden producir enfermedades infecciosas, hay hongos y hay parásitos de gran tamaño. Y dentro de la infección nos podemos encontrar con individuos sanos que no tengan esa enfermedad infecciosa, con individuos patológicos que tengan claramente esa enfermedad infecciosa, pero también nos podemos encontrar con individuos que se llaman portadores sanos. ¿Qué es un portador sano? Pues un portador sano es un individuo que padece la enfermedad infecciosa, pero que carece de síntomas. ¿Esto qué importancia tiene? Pues que puede pasar desapercibido y mientras que no tenga síntomas puede transmitir la enfermedad infecciosa, bien por mecanismos de contagio directo o bien por mecanismos de contagio indirecto. Bien por mecanismos de contagio directo mediante el contacto o bien mediante un vector, como pueden ser los mosquitos, como puede ser el agua o como pueden ser los animales, o bien por mecanismos de contagio indirecto, como pueden ser pues, el contacto con determinados objetos que reciben el nombre de fómites. Las enfermedades infecciosas, las infecciones, atendiendo a la distribución geográfica de esas infecciones y al número de afectados, pues podemos distinguir diferentes tipos de infecciones. Así, hablaremos de endemia cuando es una enfermedad infecciosa que afecta de manera constante pero con escasa incidencia, es decir, son poquitos casos pero de manera constante aparecen en una zona geográfica o en una comunidad geográfica concreta. Por ejemplo, nosotros decimos que el ébola es una enfermedad endémica de una parte muy específica de Sudáfrica, en concreto de Sierra Leona. Hablamos de epidemia cuando una enfermedad infecciosa afecta de manera simultánea a un número alto de individuos, pero de una comunidad geográfica muy concreta. Hablamos, por ejemplo, de la epidemia de gripe, pues cuando aparece un número inusualmente alto de personas que padecen la gripe A en una parte muy específica, por ejemplo, de España o en un país muy concreto como puede ser España. Hablamos de pandemia y ahora lo podéis entender mejor cuando una enfermedad infecciosa afecta simultáneamente a un alto número de individuos, pero ya no es a una escala de comunidad o de zona geográfica reducida, sino que es a una escala mundial, como pudo ser el SIDA en su momento o como es actualmente el coronavirus. Bueno, pues atendiendo a la distribución y el número de afectados, nos podemos encontrar con endemias, con epidemias y con pandemias. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas que me puedo encontrar? Bueno, pues atendiendo a la etiología, es decir, al agente causante de esa enfermedad infecciosa, pues me puedo encontrar enfermedades víricas que están producidas por virus, como es por ejemplo la gripe, como es la hepatitis, como son los herpes, como es la rubeola, como es el síndrome del distrés respiratorio del adulto, que es la enfermedad que produce el coronavirus, o como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y pongo un punto suspensivo porque existen un montón muy grande más de enfermedades víricas que no voy a nombrar. Existen también otras enfermedades, como hemos dicho, que están producidas por priones. Ya explicamos el primer día lo que era un prión y ya hablamos de la enfermedad de Creuer-Jakob, de las encefalopatías espongiformes. También hay enfermedades que están producidas por bacterias. Ya hemos hablado que Koch descubrió la tuberculosis como enfermedad bacteriana, pero también es enfermedad bacteriana el cólera, el tétano, la difteria, la meningitis, son todas enfermedades que hoy actualmente tienen cura gracias a los antibióticos. Los hongos son también capaces de producir enfermedades infecciosas
como puede ser la candidiasis, como puede ser la tiña, como puede ser la pitiriasis. Aquí os pongo unas imágenes típicas de infección producida por la Candida albicans, que es este hongo que produce estas manchas blancas a nivel de la boca de los lactantes, que tiene nombre propio y que se llama un muguet. Bueno, pues esas son enfermedades que están producidas por hongos. Y nos quedan finalmente enfermedades que están producidas por protoctistas, por protozoos, como son las amebiasis, como es la malaria o como es el paludismo. ¿Qué os aconsejo yo? ¿Aprenderos todos estos números grandes de enfermedades? No. Yo os aconsejaría que tuvieseis claro 2 enfermedades, 3 enfermedades a lo sumo de cada tipo, pero lo que es más importante, tener mucho cuidado cuando hagáis afirmaciones en los ejercicios y no mezcléis enfermedades víricas con enfermedades bacterianas o con enfermedades por hongo. Cuando pongáis algo que estéis seguros que es una enfermedad que está producida por ese agente causal. También podemos clasificar las enfermedades según la vía de transmisión. Así nos vamos a encontrar enfermedades que están transmitidas por contacto directo de individuo a individuo, de ser vivo a ser vivo, como puede ser, por ejemplo, la rabia, el tétano o alguna enfermedad producida por hongos como son las tiñas. Existen otras enfermedades que se transmiten a través del aire, de unas pequeñas gotículas que se llaman gotas de flujo o por los aerosoles, como pasa con la gripe, como pasa con el resfriado común, como pasa con la tuberculosis, como ocurre con las paperas o como ocurre con el coronavirus. También existen enfermedades que se transmiten exclusivamente por vía sexual, como le pasa al SIDA, como le pasa a la hepatitis B, como pasa a la gonococia o a la sífilis. Existen también enfermedades cuyo vector que utilizan son determinados animales muchas veces de tipo doméstico, como es la disentería amebiana, que transmiten algunos mamíferos, como es la rabia, que también la pueden transmitir los perros, la poliomielitis, que la transmitían algún tipo de pájaro, la malaria, que está transmitido por la picadura de algún tipo de insecto, la peste, que está transmitido por la rata. Y finalmente tenemos enfermedades que están transmitidas por el agua o por los alimentos, como es la misma disentería amebiana, el cólera, la poliomielitis, el botulismo o la hepatitis A. Por lo tanto, 5 tipos de enfermedades infecciosas atendiendo a la vía de transmisión. Enfermedades que se transmiten por contacto directo, enfermedades que se transmiten a través del aire, enfermedades que se transmiten por vía sexual, enfermedades que transmiten animales o enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. Aquí tenéis un cuadro para que entendáis la incidencia de las enfermedades infecciosas, el número de muertes al año que van a producir. Bueno, pues este cuadro estará totalmente desfasado en el 2021 porque, como veis, las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas en la primera parte del siglo XXI eran las que más muertes producían al año. Ya a partir del marzo de 2020 y con la incidencia del coronavirus, pues este cuadro ha quedado totalmente desfasado en cuanto a que las enfermedades respiratorias agudas, si consideramos que la epidemia, la pandemia por coronavirus es una enfermedad respiratoria aguda, pues habrá disparado esta cifra. ¿Qué tenemos para luchar contra los microorganismos patógenos? Pues tenemos una serie de agentes antimicrobianos que bien destruye el agente agresor, el agente patógeno, sustancias que se llaman bactericidas, o bien que inhiben su crecimiento, sustancias que se llaman bacteriostáticos. Y estos tipos de agentes antimicrobianos pueden ser de 3 tipos. Existen agentes antimicrobianos físicos, que pueden ser, por ejemplo, el calor. Altas temperaturas alteran al medio interno de estos seres vivos, ya sean bacterias o ya sean virus o ya sean hongos. Existen 2 tipos fundamentales de esterilización por calor, la pasteurización y la esterilización. La pasteurización consiste en calentar
a 70 grados durante 15 segundos la sustancia, el agente, fundamentalmente esto se utilizó para luchar contra las enfermedades infecciosas que se transmitían a través de la leche, en concreto un tipo de fiebre que se llamaban fiebre de Malta. Bueno, pues calentar suavemente a 70 grados durante 15 segundos reduce el número de gérmenes, no termina con todo y necesita conservar después los productos bajo frío. Se van a alterar algunas propiedades nutritivas, pero se conservan otras mucho. Y la uberización, la esterilización, es todo lo contrario porque es un choque térmico muy alto, a 150 grados, pero durante muy poco tiempo, 2-3 segundos. Elimina todas las bacterias, no altera sus propiedades y no hace falta frío para conservarlo. Agentes físicos que también destruyen microorganismos por las radiaciones, fundamentalmente los rayos ultravioleta o las radiaciones ionizantes que se utilizan para la esterilización de los quirófanos, y la presión osmótica, como ya hemos visto, que son capaces de deshidratar determinados alimentos y destruir las bacterias, como son los mecanismos de salazones. Agentes microbianos físicos. Existen otros agentes microbianos químicos que son sustancias químicas que van a destruir a las bacterias. Fundamentalmente me estoy refiriendo a los antisépticos para la piel, como el yodo, como el mercurio, como son determinadas sustancias químicas como el fenol o el benzoato, que son capaces de inhibir el crecimiento de los alimentos, o últimamente pues la clorhexidrina, la cristalmina, que es lo que estamos utilizando como agente antimicrobiano, como antiséptico para la piel. Y también nos quedan unos agentes antimicrobianos biológicos, fundamentalmente, que constituye el grupo de los antibióticos. A partir de las investigaciones de Pasteur y del descubrimiento de la penicilina, se abrió un gran campo terapéutico para luchar contra todos los agentes bacterianos, menos contra los virus. Estos agentes biológicos antimicrobianos alteran la pared de la bacteria o alteran la membrana plasmática, inhiben la síntesis de proteínas o intervienen en la síntesis de ADN de la bacteria, y de esta manera son capaces de destruir a estos agentes y de esta manera pues remediar de alguna manera la aparición de las enfermedades infecciosas. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades infecciosas? Bueno, pues aquí tenéis un montón de medidas preventivas de las infecciones. La esterilización del material quirúrgico, la utilización de material de un solo uso, la potabilización de las aguas de consumo, la erradicación de insectos, la pasteurización de la leche, los periodos de aislamiento y cuarentena, la vacunación, las medidas generales de higiene y de nutrición. Bueno, pues todo eso sirvió de una manera muy importante y muy llamativa para cambiar estas curvas que tenéis puestas aquí desde el año 1900 al año 1990. A principios de siglo, donde no había descubierto la mayoría de estas medidas profilácticas, veis que la gripe, la neumonía y la gastroenteritis era la principal causa de muerte. En el año 1990, en finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, os dais cuenta que la gripe y la neumonía, las enfermedades infantiles, pasaron a un segundo plano por la utilización fundamentalmente de los antibióticos. En los países en vías de desarrollo, las enfermedades infecciosas suponían el 40% de la mortalidad. Como ya os he dicho a lo largo de la presentación, estos dos cuadros hoy en día están totalmente desfasados. ¿Por qué? Porque en marzo de 2020, con la infección por coronavirus, volvemos otra vez a la gráfica de 1900, donde la neumonía vuelve a ser la principal causa de muerte, y aunque las enfermedades cardíacas y el cáncer y los ictus, los accidentes cerebrovasculares, junto con los accidentes de tráfico, siguen produciendo gran cantidad de muerte, la mortalidad fundamentalmente en este último año que llevamos está debida a la neumonía, a la infección por coronavirus. Por eso hemos tenido que recurrir nuevamente a medidas de prevención, como es la vacunación y las medidas generales de higiene que estamos llevando a cabo. Aparte de las patologías de los microorganismos infecciosos, existen otros microorganismos cuya relación con el hombre y cuya relación con la naturaleza son beneficiosas, ya que se van a utilizar pues, para la elaboración de determinados productos fermentados, para la producción de antibióticos, para la producción de vacunas, para la producción de vitamina B o de corticona.
de corticoides, perdón, de cortisona. Aquí tenéis el Aspergillus mutatum, que es el hongo a partir del cual se va a obtener la penicilina. Son relaciones beneficiosas. Y también, aunque nosotros no lo hemos visto a lo largo del curso, existen otros números de bacterias, que son las bacterias descomponedoras, que juegan un papel muy importante para cerrar los ciclos de la materia, fundamentalmente el ciclo del carbono y del nitrógeno. Aquí tenéis una fotografía donde tenéis explicado lo que sería el ciclo del carbono. No lo voy a explicar, solamente me voy a fijar en esta parte de aquí, que es donde están los microorganismos descomponedores, que la materia orgánica que se desecha, los restos de los mamíferos, los cadáveres y los restos de la flora vegetal los van a descomponer, los van a integrar en forma de turba de carbón y de petróleo, y gracias a la combustión vuelven a cerrar lo que es el ciclo atmosférico del carbono, que gracias a la fotosíntesis y los seres autótrofos se integran nuevamente en los seres heterótrofos y tenemos el ciclo del carbono. Veis que los agentes descomponedores, las bacterias, son microorganismos que también pueden ser favorables para el hombre.